Bienvenidos a este nuevo encuentro. En la clase de hoy vamos a abordar el estudio de los síndromes pulmonares. Los síndromes pulmonares son el conjunto de signos y síntomas por los cuales se configura un escenario clínico en la patología del aparato respiratorio que estudiarlos nos va a llevar de una manera ordenada a la identificación de las diferentes o de los diferentes cuadros nosológicos con que presenta el aparato respiratorio enfermo. En primer lugar, vamos a abordar el síndrome de condensación pulmonar. El síndrome de condensación pulmonar o fenómeno de relleno alveolar es un trastorno por el cual el espacio alveolar, que constituye no solamente los alveolos, sino los conductos respiratorios, los bronquiolos respiratorios, que son inundados o son ocupados por material extraño. Recordar que lo único que podemos encontrar a ese nivel es el surfactante pulmonar, que es rellenado por material que puede estar constituido por fluidos, exudados inflamatorios o de otra índole, células que pueden ser productos de los procesos inflamatorios o de la proliferación de algún tipo y que van a generar una compactación o una hepatización del parénquima pulmonar a ese nivel, lo cual va a generar, dependiendo de la extensión de parénquima afectado, trastornos en la suficiencia respiratoria o en el intercambio gaseoso de magnitud diferente. Por lo tanto, vamos a utilizar a la neumonía como prototipo del estudio del síndrome de condensación pulmonar. Este es un fenómeno por el cual un exudado inflamatorio, ya sea de origen vírico, bacteriano o micótico, que está formado por células, por fluidos productos de la inflamación, detritus celulares, etc., van a rellenar una parte del parénquima pulmonar que generalmente tiene carácter segmentario o puede tener carácter lobular en su extensión, lo cual le da una característica particularmente propia en el estudio de la semiología. Como decíamos al comienzo, esta ocupación alveolar va a impactar sobre la relación ventilación-perfusión, lo cual significa que un área del parénquima pulmonar quedará excluido de la ventilación y por lo tanto de la hematosis del intercambio gaseoso, que se traducirá en alteraciones de diferente índole respecto a este intercambio gaseoso en función de la extensión del parénquima comprometido. Este mismo fenómeno ocurrirá en otros síndromes en donde el parénquima pulmonar es atacado o es comprometido cuando se lo excluye de la ventilación pulmonar. El síndrome de condensación pulmonar en el contexto de la neumonía va a generar síntomas propios de un proceso infeccioso, por lo tanto tendremos síntomas generales como un síndrome febril, fiebre. El paciente tendrá disnea de grado variable según la extensión del parénquima comprometido. Si esa condensación, esa inflamación del parénquima es extensible hacia la periferia, comprometiendo la pleura visceral y por contigüidad la pleura parietal, que sabemos tiene terminaciones dolorosas, aparecerá dolor pleurítico característico como puntada de costado. Se acompaña muchas veces de tos. Esa tos estará produciendo expectoración de carácter mucopurulento o en algunos casos, como típicamente ocurre en la neumonía por neumococo, una expectoración de aspecto o carácter herrumbroso. Ahora bien, un paciente en estas condiciones, en las cuales ha habido una ocupación del espacio alveolar, una condensación, una hepatización del parénquima pulmonar, si podemos utilizar este término por analogía, ha perdido el aire, esa interfase aire-tejido ha sido totalmente reemplazada por este nuevo contenido. Ante una circunstancia de esta naturaleza, un paciente se presentará, si está febril, con una fase rubicunda, estará taquipneico, con compromiso del estado general que será variable en función del problema subyacente, que puede estar con astenia, adinamia, etc. Cuando hacemos el estudio directamente del
tórax a través de la palpación, vamos a advertir o vamos a poder determinar que en la zona donde ese pulmón ha sido excluido de la ventilación porque está totalmente condensado, como se muestra en la imagen inferior, no ventila y al no ventilar no se expande. Por lo tanto, voy a encontrar una expansión pulmonar reducida a ese nivel. Normalmente, las vibraciones vocales que yo las examino con el dorso de la mano y le pido al paciente que emita la palabra 33, suelen ser percibidas en la pared del tórax de grado variable, pero en general con una reducción o con un nivel de baja percepción en el parenquima pulmonar normal por el hecho de que el aire es un muy mal conductor del sonido. Sin embargo, en los pacientes que tienen una condensación pulmonar, ese tejido compactado actúa como un mejor transmisor del sonido y por lo tanto las vibraciones vocales percibidas con el dorso de la mano van a estar incrementadas, que es una característica de la condensación pulmonar. Asimismo, cuando me dispongo a percutir, este es el acto por el cual yo, utilizando ambas manos, soy capaz de determinar la sonoridad del tejido pulmonar. En condiciones normales, el pulmón tiene una sonoridad que es característicamente propia, derivada precisamente de la presencia del aire pulmonar. Sin embargo, en la matidez pulmonar, que aparece en la condensación, expresa la pérdida de ese aire y por lo tanto este sonido que yo encuentro, que yo determino, que es de carácter mate, es propio de la condensación en el área en donde ésta se localiza. Me dispongo a auscultar este paciente, que es el acto por el cual le pido al paciente que respire con la boca entreabierta de manera sincrónica y que habitualmente escucho el sonido respiratorio normal, característico al cual denomino murmullo vesicular, detecto que este murmullo vesicular ha sido abolido. ¿Qué quiere decir que ha sido abolido? Bueno, el área de ventilación ya no está presente porque está todo compactado. Sin embargo, ese ruido bronquial característico de la respiración o del flujo del aire a través de los bronquios es mejor transmitido hacia la pared por ese tejido condensado, lo cual me genera un fenómeno auscultatorio al cual llamamos soplo tubárico o soplo brónquico. En realidad no es más que la respiración bronquial mejor transmitida a la pared del tórax por la condensación que le acontece al pulmón afectado. Cuando le pido en el acto de la auscultación al paciente que tosa en forma voluntaria, no voy a encontrar modificaciones en ningún tipo, excepto cuando concomitantemente pudiera haber secreciones intrabronquiales, que no es algo propio del síndrome de condensación pulmonar. Asimismo, cuando yo ausculto la voz, esto quiere decir que le pido al paciente que diga 33 mientras apoyo la membrana del estetoscopio en su tórax, voy a encontrar un aumento de la vibración bronquial que llamaré broncofonía. Y si al paciente le pido que diga la palabra 33, seguramente esa palabra que en condiciones normales no la puedo identificar claramente, en esta condición voy a identificarla claramente. A esto llamamos pectoriloquia o pecho que habla, y esto es nada más que porque la condensación aumenta las condiciones de conductividad del sonido. Asimismo, si le pido al paciente que emita la misma palabra en voz baja, también tendré la oportunidad de percibirla. A esto llamaremos pectoriloquia áfona. De este modo queda configurado el síndrome de condensación pulmonar, en donde lo que ha ocurrido es una pérdida del aire alveolar por líquidos o fluidos o células que condensan y me generan cambios en la semiología general. A continuación vamos a abordar el síndrome de colapso alveolar o atelectasia. Este síndrome se caracteriza por una pérdida del gas alveolar, ya sea localizado a nivel de un segmento o incluso de un lóbulo o incluso puede comprometer hasta un pulmón. La atelectasia
es un síndrome que puede presentarse con diferentes etiologías. Para que se produzca la pérdida del gas alveolar, la pérdida de la aireación del parénquima, deben ocurrir algunas condiciones. En primer lugar, una causa muy frecuente es la obstrucción de la vía aérea. La vía aérea puede obstruirse por moco, por el crecimiento de una estructura intraluminal, como puede ser una neoplasia, que progresivamente terminará obstruyendo el bronquio y por lo tanto limitando la aireación. Y a su vez, una vez obstruido, hay un fenómeno de reabsorción del gas alveolar a través de los poros de Kohn y por lo tanto el efecto final será el colapso, la pérdida de la aireación de ese sector, lo cual es la atelectasia. Lo más frecuente en la práctica médica es que la atelectasia ocurra como consecuencia de tapones mucosos. Ustedes pueden ver aquí que hay dos imágenes de tapones mucosos que incluso moldean una bifurcación bronquial. Para que ocurra esto se requieren algunas condiciones predisponentes, como son pacientes en reposo prolongados que han estado sometidos a anestesia general. La anestesia produce alteraciones en el moco bronquial, la cirugía abdominal genera dolor y reposo prolongado, lo cual altera la ventilación. Hay alteración de la tos, el clearance bronquial se compromete y por lo tanto es favorecedor de la acumulación de secreciones, tapones que terminarán en una obstrucción bronquial desencadenante de la atelectasia. Esta es la causa más frecuente, sin embargo, como decíamos recién, puede ocurrir que un paciente que sea portador de una neoplasia endobronquial pueda desarrollar paulatinamente un colapso alveolar también. ¿Qué grados de síntomas van a tener estos pacientes? Y bueno, va a ser variable en la medida en que la extensión del parénquima estuviera comprometido. Así, si el parénquima comprometido es extenso, este paciente se presentará disneico, aún cianótico en las grandes atelectasias. Como verán en esta slide, en esta imagen, en la radiografía, con las cabezas de flecha, hay una zona densa, radiopaca, que expresa el colapso pulmonar. ¿Sí? Tiene una misma reproducción en un corte axial de una tomografía computada y es una de las formas en las cuales uno las puede poner de manifiesto más allá del examen clínico. En esta diapositiva lo que podemos ver es una gran atelectasia del pulmón izquierdo en la imagen inferior y del pulmón derecho en la imagen superior. Como verán, hay un cambio en la disposición de las estructuras del mediastino que se desplazan hacia el área colapsada. En las grandes atelectasias, esto puede ser consecuencia o puede dar como consecuencia alteraciones hemodinámicas. Bien, entonces decíamos que las alteraciones o los síntomas van a depender y los signos van a depender, como la disnea y la cianosis, van a depender de la extensión del parénquima colapsado. ¿Qué voy a encontrar en un paciente en estas condiciones? En la inspección podré quizás en una gran atelectasia ver una asimetría torácica en donde el pulmón afectado o el hemitórax afectado se muestra más retraído, lo cual me da una imagen asimétrica de ese hemitórax. Cuando presto atención al movimiento que pudiera tener esa área afectada, me encontraré con que tiene una menor movilidad respiratoria. Durante la inspiración expandirá mucho menos. ¿Sí? Asimismo, en la inspección torácica estática, puedo llegar a ver que hay un imbrincamiento de los espacios intercostales en las grandes atelectasias. Bien, cuando me dispongo a examinar este enfermo, esa área atelectásica, esa área no aireada, se comportará desde el punto de vista de la percusión de una manera similar a la que ocurre en la condensación, es decir, falta de aire a ese nivel generará un sonido de carácter mate. A veces, cuando la absorción no es total,
ese sonido de carácter mate no es tan nítido y al cual llamamos su matidez. Cuando hacemos la percusión, siempre percutimos campos pulmonares y percutimos también la columna vertebral, que tiene una sonoridad pulmonar, una sonoridad característica. Esta sonoridad característica, tanto en la atelectasia como en la condensación, se mantienen indemnes, se mantienen intactas, cosa que no ocurre en otro síndrome no pulmonar que ustedes estudiarán, que se llama síndrome pleural. Cuando llevo a cabo la auscultación, durante la respiración, puedo encontrar un silencio respiratorio absoluto en la zona colapsada. Esto significa que no hay ventilación a ese nivel y por ende no encuentro ningún ruido, no encuentro ningún sonido. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la condensación pulmonar, tampoco encuentro un ruido adventicio como encontraba en la condensación. La razón es que el bronquio está obstruido y por lo tanto no hay circulación de aire por ese bronquio, no se genera un ruido y por lo tanto no puede aparecer ese mismo ruido adventicio que encontrábamos en la condensación. Por lo tanto, el colapso alveolar o atelectasia genera como característico un silencio respiratorio en el área afectada. Tanto a la voz como a la tos no hay cambios y la voz tampoco detecta ningún tipo de sonido o de ruido a través de la membrana del estetoscopio. Terminado así el síndrome de atelectasia pulmonar, abordamos ahora el síndrome de neumotórax. El síndrome de neumotórax, que puede llegar a ser una verdadera urgencia, lo definimos como la presencia de aire en la cavidad pleural que irrumpe bruscamente, convirtiendo esa cavidad virtual en una cavidad real y que se acompaña de colapso total o parcial de grado variable del parénquima pulmonar. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales puede ocurrir esto? Una lesión a nivel de la pared torácica que permita un gradiente de presión entre el medio ambiente y la cavidad pleural, que es de presión netamente negativa, o la ruptura del parénquima pulmonar, como ocurre en los que llamamos bullas, y la irrupción de aire desde el parénquima pulmonar a la cavidad pleural. En uno o en otro caso, el efecto es el mismo, sin embargo, los mecanismos pueden ser diferentes. Ahora bien, esto puede ser en algunos casos una verdadera emergencia, sobre todo en los pacientes que tienen un colapso pulmonar total, por el hecho de que una gran cantidad de parénquima pulmonar es sustraído de la ventilación. Sin embargo, el neumotórax puede tener grados variables, como lo mostramos en esta diapositiva. Estos grados variables también se traducirán en grados variables de sintomatología. El dolor torácico suele ser característico, no tiene una característica o un rasgo distintivo. La disnea estará presente en la medida en que el parénquima sea extenso, al igual que la taquipnea que acompaña. La cianosis también podrá aparecer en los grandes neumotórax y el colapso vascular o los trastornos hemodinámicos son propios de los neumotórax masivos. Cuando nos llevamos a cabo la semiología, este dolor torácico punzante por la presencia del aire a tensión en la cavidad pleural se extiende o se localiza en el hemitórax, pero no es definido en forma puntual por el paciente. Se suele acompañar de una tos seca y persistente y la disnea de grado variable. En el examen físico, inmediatamente podemos observar el tórax y si ante la presencia de un gran neumotórax vemos que el hemitórax comprometido tiene un tamaño mayor que el contralateral por la acumulación del aire a presión, eso también explica la inmovilidad respiratoria o reducida movilidad que presenta cuando inspeccionamos el aparato respiratorio desde lo estático o desde lo dinámico. Cuando llevamos a cabo el examen, ese pulmón no expande
y no tiene posibilidad de expandirse porque está sobreexpandido ese tórax por la acumulación del aire a presión. Cuando llevamos a cabo la percusión, la sonoridad pulmonar característica desaparece para darnos una percusión que nos da un sonido de tipo timpánico por el aire a presión dentro de la cavidad pleural. Y cuando llevamos a cabo la auscultación, lo que vamos a encontrar es una marcada o un marcado disminución del murmullo vesicular, aún hasta la abolición, dependiendo del parénquima colapsado. Sin embargo, algunas veces podemos encontrar un soplo o zumbido de timbre metálico y cualidad musical, un soplo que uno pudiera ponerlo de manifiesto si sopláramos en el borde de una botella de cuello estrecho. Se lo escucha en los dos tiempos, es mayor en la inspiración, se acentúa con las respiraciones enérgicas y la tos y tiene la impresión de una cámara vasta de gran resonancia. No es más que la respiración bronquial que es aumentada o resonada por esa gran cámara aérea del aire acumulado en la cavidad pleural. Como les decía, el síndrome de neumotórax puede ser una verdadera emergencia. Uno debe sospecharlo en los pacientes que han sufrido politraumas o grandes traumatismos, sobre todo con trauma torácico, porque el colapso de un pulmón puede llevar realmente a la muerte, amenaza la vida. Como verán acá, un paciente que ha tenido una herida que se la ve suturada, un tubo de drenaje torácico y el soporte ventilatorio. Por lo tanto, el neumotórax en algunas oportunidades es una verdadera emergencia de vida. Abordaremos ahora el enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar lo hemos estudiado siempre como un síndrome un poco aislado, pero hoy por hoy la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el prototipo del síndrome de enfisema pulmonar. Esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es como van a encontrarla de aquí en adelante, expresada a través del enfisema pulmonar, es una condición en donde existe una gran dilatación de las paredes alveolares con ruptura de las mismas, coalescencia de esas nuevas cavidades, lesiones de los tabiques interlobulares, que se acompaña de compresión y obstrucción de la vía aérea distal y de pequeño calibre, lo cual configura un estado de atrapamiento aéreo en forma generalizada. Ese enfisema pulmonar tendrá diferentes grados y la magnitud en que el problema afecte al pulmón también relacionará los síntomas que presente. Como ustedes ven en el slide que estoy presentando, abajo tengo un lobulillo pulmonar normal, ¿sí? Sin embargo, arriba veo el mismo lobulillo, pero ya dañado y cómo se mantiene en estas condiciones bajo el síndrome de enfisema pulmonar. La patogenia, bueno, lo que les decía, la pérdida de las paredes, la ruptura de las mismas, las confluencias de las áreas dilatadas, la compresión de las vías aéreas con atrapamiento aéreo en estado de hiperinsuflación. Puede comprometer de diferente grado, puede comprometer los alveolos que están muy cerca de los septum, puede comprometer los alveolos que están más cerca del lobulillo pulmonar o puede comprometer al lobulillo pulmonar en su extensión y eso le da denominaciones diferentes. Cuando yo veo un paciente que tiene un atrapamiento aéreo generado por un enfisema pulmonar, voy a ver un tórax característicamente entonal, con tonel, en diámetros anteroposteriores aumentados, bases descendidas, un patrón de respiración rápida y superficial, con volúmenes corrientes movilizados muy pequeños. En estados avanzados puede haber cianosis. La disnea será de grado variable en función de la afectación, se instala progresivamente y también es progresiva en el tiempo. La tos crónica que afecta a estos pacientes es de grado variable, puede ser seca o productiva cuando coexiste con un proceso inflamatorio bronquial crónico como la bronquitis crónica.
Cuando llevo a cabo la inspección, completando lo que ya les decía, el hábito del paciente generalmente es un paciente asténico, ha perdido peso, usa músculos accesorios superiores para mejorar la ventilación, ya que el diafragma está aplanado por la hiperinsuflación, tiene una expiración prolongada en un intento de vaciar su pulmón, suele tener incurgitación yugular, las costillas están horizontalizadas y suele haber tiraje intercostal leve dependiendo del cuadro o de la situación en que yo encuentre a este enfermo. En la palpación hay un aumento en la resistencia torácica, es un tórax rígido que pierde elasticidad, no se expande en general. ¿Por qué? Porque no se expande porque ya está sobreexpandido. Las bases y los vértices no se expanden como lo hace un pulmón normal. Cuando percuto es un tórax que recuerda a veces al del enfisema, pero no al del neumotórax, pero porque tiene un gran contenido aéreo adentro de esos espacios alveolares dilatados. Hay una disminución de las vibraciones vocales porque mayor contenido aéreo, menor conductividad, y cuando llevo a cabo la ocultación voy a detectar un murmullo vesicular difusamente disminuido de intensidad en forma generalizada que tiene correlación con alteraciones de la función pulmonar. A veces puedo encontrar sibilantes que expresan el broncoespasmo asociado. Así es como se ve una imagen de un tórax de un pulmón enfisematoso. Como verán, ha perdido la característica del pulmón normal para convertirse en un pulmón con mayor contenido aéreo. Los tabiques están prácticamente desaparecidos y el pulmón se muestra muy agrandado por la acumulación del aire y el atrapamiento aéreo intrapulmonar. Abordamos ahora el síndrome cavitario. El síndrome cavitario no es más que la formación de una cavidad en el parénquima pulmonar como consecuencia de una lesión inflamatoria infecciosa en la mayoría de los casos, siendo el prototipo de ello la tuberculosis pulmonar. Sin embargo, puede haber otras patologías como las cavidades evacuadas de un quiste hidatídico o de un absceso pulmonar que pueden generar un síndrome cavitario. Si hablamos de un paciente que tiene un síndrome cavitario en el contexto de la tuberculosis, es probable que veamos un enfermo que está deteriorado en su estado general, adelgazado, con tórax raquítico, en fin, propio de una infección crónica como es la tuberculosis pulmonar. En otros casos, como es en los casos de una caverna o de una cavidad resultante de la evacuación de un absceso pulmonar o de un quiste pulmonar, esta condición general probablemente no esté presente. Ahora bien, cuando llevo a cabo el examen físico de este paciente, a menos que la caverna sea de gran importancia, importantes serán los hallazgos. A ese nivel tendré menor movilidad respiratoria, menor expansión respiratoria. Sin embargo, para eso las cavernas deben ser o múltiples o deben ser de gran tamaño. Por lo general, cuando llevo a cabo la percusión, si no hay otra alteración en el resto del parénquima y si a menos que la cavidad sea importante, voy a encontrar algún signo asociado. Si no, voy a tener menor movilidad respiratoria del lado afectado, las vibraciones vocales estarán aumentadas porque la cavidad actúa como resonancia y hay una reducción en la ampliación respiratoria. Este síndrome cavitario va a estar localizado en esta cavidad puede estar localizada en diferentes lugares. Normalmente a la cavidad tuberculosa la encontramos en los segmentos superiores y mientras que las de otro origen pueden estar ubicadas en los campos, en los segmentos, en los lóbulos medios o en los lóbulos inferiores. Ahora bien, lo característico de la percusión pulmonar puede ser una sonoridad pulmonar aumentada en la región de la caverna por la misma caverna,
puede haber timpanismo en esa región y puede haber una área submate o mate cuando hay áreas de compresión del parénquima ejercidas por la caverna sobre el parénquima contiguo. Cuando yo hago la auscultación, la zona del pulmón afectado puede tener un murmullo vesicular disminuido y voy a encontrar lo que llamamos el soplo cavernoso. El soplo cavernoso, que acá está mal escrito como soplo tubárico, en realidad es un soplo de tono grave, más importante en la expiración. Se lo puede simular poniendo ambas manos y formando un hueco entre ellas y soplando. Para que esto deba estar presente, tengo que tener una caverna de por lo menos 4 centímetros de diámetro. En las grandes cavernas puedo encontrar que deben tener de por lo menos 6 centímetros cerca de la superficie. Puedo encontrar un soplo anfórico similar al que yo describía en el neumotórax. Solamente en esas circunstancias puedo encontrar este segundo soplo. Puede haber pectoriloquia áfona por la condensación pericavitaria y también broncofonía. Muy bien, la tríada del ENEC, que es del síndrome cavitario, dice pectoriloquia, soplo cavitario y gorgoteo cuando estas cavernas tienen contenido. Las condiciones para que los hallazgos semiológicos descritos puedan estar presentes es que las cavernas tengan que estar limpias de contenido y sus paredes y su cavidad en general. Finalmente vamos a abordar el síndrome pulmonar restrictivo. Utilizaremos como prototipo en la imagen a la fibrosis pulmonar idiopática. Es un fenómeno por el cual el tejido pulmonar, fundamentalmente partiendo desde el intersticio pulmonar, es reemplazado por tejido colágeno, por tejido denso, fibrótico, lo cual va a ir produciendo daño progresivo, formación de quistes y rigidez del parénquima pulmonar. Este fenómeno, este síndrome pulmonar restrictivo, ha ido aumentando de frecuencia en su presentación y lo producen diferentes enfermedades que afectan el tejido pulmonar intersticial, que ya sea por un fenómeno inflamatorio o por un fenómeno de fibrosis primaria, llevan a la cicatrización del pulmón. Estos pacientes suelen tener una edad aproximada de 50 a 60 años. La fibrosis pulmonar idiopática es más frecuentemente presente en el hombre, suele haber antecedentes de tabaquismo. Sin embargo, hay otras enfermedades fibróticas que se reparten en igual prevalencia en el hombre o en la mujer, y en otras diferentes a la fibrosis pulmonar idiopática están las enfermedades del tejido conectivo o bien algunas enfermedades relacionadas a exposición laboral. Desde el punto de vista de la clínica, suelen tener una disnea que va apareciendo en forma insidiosa y progresiva, que tarda años en hacerse consciente por el enfermo. Suele haber una tos seca y persistente que es francamente resistente a cualquier tipo de terapéutica. Esto le altera muchísimo la calidad de vida del enfermo. Generalmente son muy refractarias a diferentes tipos de tratamientos. Suele haber un adelgazamiento en las etapas finales como consecuencia de la disnea que le impide alimentarse adecuadamente. En el examen físico suele presentarse un signo que llamamos acropaquía digital. La acropaquía digital o el hipocratismo digital, si bien es cierto, no es una condición o un hallazgo signológico propio de la fibrosis pulmonar, podemos encontrarla en este tipo de enfermos. Esto es la proliferación anormal del tejido óseo y la piel en la parte distal de las extremidades. Da una deformidad globosa en palillos de tambor de la punta de los dedos y un engrosamiento del periósteo. Suele estar relacionado a enfermedades que producen hipoxia, pero hay un fenómeno vascular inducido al desarrollo, al crecimiento del endotelio vascular, capaz de desencadenar fenómenos de colagenización y de hiperostosis a ese nivel.
Como les decía, el síndrome restrictivo pulmonar no está siempre acompañado del hipocratismo. El hipocratismo puede aparecer en otras patologías. La inspección del tórax en general es normal o adelgazado. La palpación suele tener una elasticidad disminuida propio de la fibrosis. La resistencia puede estar un poco incrementada, no hay alteraciones evidentes a la percusión y en la auscultación lo característico son un tipo de ruido de rales crepitantes de fin de inspiración seco al cual llamamos rales velcro. En la voz y en la tos no encontramos cambios. Es importante tener una alta sospecha de este síndrome en pacientes hombres o mujeres de entre 50 y 60 años que se presentan con disnea de grado variable, tos seca y persistente. Muy bien, de esta manera terminamos los síndromes pulmonares y lo importante es que tenemos que hacer un tiempo en lectura permanente para poder acrecentar nuestro conocimiento, que debe ir siempre de la mano de la práctica, que desgraciadamente en estos tiempos no podemos llevarla adelante, pero que esperamos que podamos cumplirla. Así que acá termina este ciclo de clases de los síndromes pulmonares y nos encontraremos en algún otro.